Bueno, buenas noches. Hoy es 7 de marzo del año 2022. Son las 6:32 y como les prometí, vamos a dar inicio a el proceso diagnóstico según la versión de quien les habla, el doctor Jorge Luis Duque Valencia. Permítanme un minutico. Bueno, muchachos, entonces, después de haber pasado por los principios del pensamiento científico, luego el pensamiento crítico, por último el pensamiento clínico. Vamos a ver, a comenzar lo que yo sé que ustedes es lo que más les atrae de este espacio académico lectivo a pensamiento clínico, que es empezar a ver casos clínicos y empezar a analizar los casos clínicos de acuerdo a la versión de quien les habla. Yo les traigo un caso que yo ya presenté el semestre pasado. Como les digo, casi nunca suelo repetir, pero este caso está muy reciente, solo se presentó una vez y es con la última versión, entonces lo voy a hacer por esta vez, seguramente la siguiente vez presentamos otro caso clínico. Es un caso clínico, un paciente con dolor torácico. ¿Me están escuchando todos? Por favor, me confirman para comenzar. Sí, doctor. Escuchen. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, lo primero, pues, darle el crédito a esta página que les recomiendo además, de donde saqué el caso problema. Es la página de C Cardiología de la Sociedad Española de Cardiología, de la parte que tiene que ver con casos clínicos, el reto diagnóstico del dolor torácico agudo. Entonces vamos a... Este es como la estructura de la propuesta eh, para hacer todo el proceso diagnóstico, muchachos. Eso es lo que ustedes además deben hacer cada vez que se enfrenten a un caso problema. Y va a tener esta secuencia, de pronto una secuencia que voy a variar acá. Ya les voy a decir cuál puede ser la secuencia que vamos a variar sería para el grupo 1, o sea, eso es más o menos para dentro de 2 o 3 semanas. Y entonces lo primero, ustedes deben traer una historia clínica que no debe ser extensa, debe ser una historia clínica, eh, digamos, resumida, con datos muy importantes. Y el proceso comienza porque a todo paciente, a toda historia clínica, después de un buen proceso con todas esas recomendaciones que han venido revisando en esos videos, en el video de hoy, con pensamiento clínico 1, de una buena relación médico-paciente, de una buena empatía, de un buen razonamiento clínico, de un buen juicio, de una buena recolección de información. Entonces, lo primero que hacemos con todos los casos problemas es un resumen de datos positivos. ¿Qué hacemos después? Siempre a ese resumen de datos positivos vamos a tratar de identificar problemas. Digamos que en este caso estamos hablando de problemas básicamente clínico-orgánicos del paciente, porque también podemos hablar de problemas de contexto, de historia multidimensional. Entonces, lo ideal sería uno que enfocara las historias con eso, pero no nos da el tiempo para de pronto abarcar tanta cosa. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Vamos a identificar macrosignos o síntomas, o si ustedes pueden hacer una identificación de problemas en síndromes, mucho mejor, que es lo que vamos a mostrarle ahorita. Lo que pasa es que a veces las patologías no se dejan agrupar en síndrome-síntoma. Entonces le toca a uno prácticamente coger los síntomas principales y utilizar esos signos o síntomas macro para poder empezar a hacer el proceso. Entonces, segundo momento, identificación de problemas. El tercer momento es que toman esos problemas o esos síndromes y colocan las patologías posibles, diagnósticos diferenciales de todos y cada uno de los síndromes más importantes. El cuarto, pero yo creo que en una siguiente vez dejamos todo lo que son paraclínicos para el punto antes de conclusiones diagnósticas, pero la idea es que hagamos una correlación clínico-paraclínica, es decir, qué paraclínicos podemos solicitar, qué paraclínicos tiene el paciente
que encontramos en los paraclínicos y esa correlación entre lo que encontramos en la clínica y lo paraclínico. Después vamos a aplicar leyes diagnósticas, muchachos. ¿Cuáles son las leyes que yo quiero que siempre apliquen en todos los pacientes? Lo primero es la ley de lo más frecuente. ¿Recuerdan cuando vimos el proceso diagnóstico y los procesos heurísticos? La ley de lo más frecuente tiene mucho que ver con epidemiología, con prevalencia, con incidencia, y es que de acuerdo a ese síndrome o a ese motivo de consulta, ¿qué es o cuál es la patología que más prevalente está ocasionando eso en los pacientes? Esa es la primera ley que debemos aplicar en todos los pacientes. ¿Listo? Segundo, vamos a aplicar la ley de la prioridad. ¿Y qué dice la ley de la prioridad? Es decir, cuando uno se enfrenta ante un paciente, uno tiene que aprender a priorizar cuáles son las patologías que más frecuentemente ocasionan compromiso de la función o compromiso de la vida de los pacientes. Es decir, yo lo primero que tengo que descartar son las cosas que pueden matar a un paciente, que pueden dejarlo con secuelas. Entonces, esa es la ley de la prioridad. A veces la ley de lo más frecuente termina siendo la ley de la prioridad, pero no siempre es lo mismo. Después van a aplicar la ley de Agatha Christie. Y es que sencillamente, cada vez que ustedes se enfrentan ante un problema, nosotros de cierta manera tenemos un pensamiento medio detectivesco, medio policíaco, como el nombre lo dice, Agatha Christie. Entonces, uno siempre debe identificar la escena del crimen, después identificar el arma homicida e identificar los cómplices que están ocasionando o que ocasionaron ese crimen. Ya vamos a mirar con el ejemplo. Y por último, la ley que también deben aplicar es la ley de la parsimonia. ¿Qué dice la ley de la parsimonia? Cuando en un mismo paciente aparecen muchos signos y síntomas que aparentemente parece que no tuvieran conexión, que fueran de varios órganos, lo que usted más debe pensar es que haya una sola patología que ocasione todo ese cortejo sindromático del paciente. Entonces, eso es lo que uno debe pensar siempre, ¿sí? Buscar que sea una o dos patologías la que ocasionen todo lo que el paciente tiene. Después yo quiero que en todas las revisiones sistemáticas, en todos los procesos diagnósticos, ustedes hagan una revisión de los procesos fisiológicos más importantes implicados y una explicación fisiopatológica de ese síndrome que están ocasionando. Yo en la plataforma les tengo un link que los lleva a la fisiología de Silverton, que les puede servir para que a partir de procesos fisiológicos que van a traerse de allí de diapositivas, expliquen la fisiopatología y qué es lo que da esos síntomas y signos que el paciente presentó. ¿En qué termina el proceso? En conclusiones diagnósticas, y en todos los pacientes vamos a hacer diagnóstico sindromático, que básicamente son los mismos de acá, diagnóstico topográfico o anatómico, básicamente la escena del crimen, diagnóstico etiológico, es lo que ocasionó el síndrome principal, y el diagnóstico específico. Eso es básicamente las conclusiones diagnósticas que yo quiero que lleguemos siempre en cada paciente. Entonces vamos a comenzar, muchachos, vamos a comenzar con el caso problema. Aquí está la historia clínica. Es un varón de 48 años de edad, sin alergias conocidas y de pronto con algunos antecedentes relevantes como el tabaquismo, hipertensión no tratada, una obesidad moderada, sin otros antecedentes. El paciente consulta por un cuadro clínico de 5 horas de evolución de un dolor torácico ubicado en región centro torácica, intenso, descrito como punzante, a veces como empuñalada, que irradia cuello y región interescápulo vertebral, sudoración profusa, cefalea pulsátil, náusea, lipotimia y una disnea progresiva previamente al cuadro con ortopnea. Eso es como el motivo de consulta de la enfermedad actual. ¿Qué encontramos importante al examen físico? Paciente en regular estado general, sudoroso, álgico, y tenía una tensión arterial altísima de 281
predominio sistólica, una frecuencia cardíaca de 95, una saturación de 86, o sea, estaba desaturándose, un índice de masa corporal de 35, o sea, una obesidad grado 2, y a la auscultación llama la atención unos ruidos cardíacos rítmicos con un soplo diastólico 3/4, más llamativo en la región paraesternal izquierda, tercer espacio intercostal. A la auscultación respiratoria y hipoventilación con unos crépitos en ambos campos pulmonares, y en las extremidades había un edema bimaleolar grado 2/4, con unos pulsos periféricos presentes, y el resto del examen no tenía datos positivos. Ese es lo que llamamos el momento cero del proceso diagnóstico, la historia clínica del paciente, que entre más completa esté, que entre más datos tengamos, que entre más exhaustiva haya sido hecha, pues mucho mejor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí empieza el proceso diagnóstico. ¿Qué dijimos? El momento 1, vamos a resumir qué datos positivos tenemos en el paciente. Vamos a tratar, muchachos, que cuando ustedes hagan el análisis, de alguna manera, hagamos interacción entre ustedes y nosotros, pero digamos que los primeros 3 casos de los 3 grupos, junto con este caso, pues hagamos una exposición para que quede claro cómo va a ser el proceso diagnóstico. ¿Qué tenemos de resumen de datos positivos? Es un hombre de 48 años de edad, de profesión labrador, o sea, es un hombre, es un adulto joven, con un cuadro agudo de dolor centrotorácico irradiado a cuello, lipotimia, cefalea y disnea, región interescapulovertebral, hipertenso no tratado, tabaquismo y obesidad, y el examen físico hipertenso, álgico, sudoroso, con una saturación por debajo de lo normal, unos ruidos cardíacos rítmicos, el soplo diastólico en el foco aórtico y los crépitos bilaterales bivasales con un edema en extremidades. Eso es lo que llamamos el resumen de datos positivos, que nos ayuda a pensar en agrupar grandes síndromes, y si no tenemos síndromes, por lo menos tenemos signos o síntomas del paciente. El segundo momento es identificar problemas, lo que llamamos síndromes. Entonces, el segundo momento es este. ¿Y qué identificamos en el paciente, muchachos? Lo primero, un síndrome de dolor torácico agudo. Siempre, 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 por ley de prioridad, pensar y descartar que sea un síndrome coronario agudo versus un síndrome no coronario. O sea, que sea origen de otra causa el dolor torácico. Un síndrome de emergencia hipertensiva o de urgencia hipertensiva, es decir, necesitamos diferenciar si es una urgencia o si es una emergencia. Un síndrome de falla cardíaca, ya vamos a mirar por qué. Un síndrome del paciente con soplo diastólico. Eso es lo que tenemos hasta ahora identificado en el paciente. El tercer momento es tratar de esos síndromes que tenemos, agrupar las patologías o diagnósticos diferenciales más posibles con unas características de cada uno de ellos. ¿Y qué tenemos acá? Lo primero, el primer gran síndrome, el síndrome de dolor torácico agudo, que puede ser coronario o no coronario. ¿Y qué tenemos de eso? Pues lo que ustedes han visto, dolor cardiogénico y dolor no cardiogénico. En el cardiogénico tenemos la angina y el infarto de miocardio. Y tenemos también las valvulopatías, sobre todo la estenosis aórtica, las pericarditis y la disección aórtica. O sea que puede ser isquémico de este lado o puede ser no isquémico de este lado. ¿Qué tenemos en el no cardiogénico? La primera causa, la enfermedad acidopéptica, el espasmo esofágico, el neumotórax, el tromboembolismo pulmonar, las osteomusculares, el síndrome de Tietz y un ataque de pánico que llamamos el síndrome de Da Costa. Muy bien, aquí están los diagnósticos diferenciales. Siempre en ese proceso tratamos de dar unas características de cada una de las posibles diagnósticos diferenciales para ver con qué nos quedamos. Entonces decimos, de origen gastrointestinal es el reflujo gastroesofágico y la característica del dolor es un dolor quemante, urente, retroesternal. No parece ser el del paciente. El otro es el síndrome de costocondritis o de la reja costal,
que es localizado, no es severo, está asociado a dolor a la digitopresión, no es el caso del paciente. El otro es el dolor de origen, de pronto en compresiones de la columna torácica. Entonces sería la radiculitis cervical o torácica, que puede confundirse a veces con una angina, pero pues el dolor dermatoma del disco comprometido, el movimiento del cuello y eso. O el otro es el dolor de origen coronario, sobre todo el de la angina inestable, que dura menos de 20 minutos, el del infarto dura más, el dolor es severo, hay cambios en el electrocardiograma y hay elevación de los marcadores SEM. Es decir, por ley de prioridad y por ley de más, sobre todo prioridad, debemos pensar en que ese paciente pueda estar haciendo un dolor de origen coronario. El otro puede ser una disección aórtica. ¿Y cómo es el dolor? Pues primero son pacientes mayores de 40 años, muchos de raza negra. El dolor es tenebrante como empuñalada, como se pasó en el paciente, irradiado a espalda y se acompaña de un antecedente de hipertensión. Es decir, puede ser un dolor de disección perfectamente válido, es un dolor de disección. Hipertensión pulmonar es un dolor asociado a ejercicio, puede haber isquemia del ventrículo derecho, se asocia a mareo, puede haber síncope y hay signos de hipertrofia ventricular derecha. Y hay otras causas de hipertensión pulmonar, sea primaria o sea secundaria. El otro es el tromboembolismo pulmonar, pacientes con antecedentes, con criterios, factores subyacentes para el tromboembolismo, como puede ser, por ejemplo, una falla cardíaca, un paciente añoso, un paciente encamado, un paciente con trombosis venosa profunda. No es el paciente el único que tiene hipertenso y obesidad. O sea, sería... Y el dolor es sobre todo pleurítico. Sí se puede encontrar un frote pleural en el examen físico. El otro es la pericarditis. El típico paciente, antecedentes de, puede ser de enfermedad viral previa, puede ser de que tenga una tuberculosis o una infección pulmonar previa, pero el dolor es en punta de costado. Es un dolor pleural, es un dolor punzante, es un dolor que aumenta la inspiración, digamos que no es el caso del paciente. Muy bien, eso es de dolor torácico agudo. El otro es el síndrome de crisis hipertensiva, de urgencias versus emergencia. Entonces recuerden, muchachos, que tenemos la urgencia en la cual no hay compromiso órgano blanco. Usted tiene cifras tensionales altas en un paciente asintomático, no es el caso. Y el otro es la emergencia, es decir, a este se le baja la presión en más de 24 48 horas, pero la emergencia hay que actuar rápido y hay que empezar a bajar la presión un poco más rápido. En 2 horas o 4 horas hay que bajar la presión. Es un paciente que tiene cifras tensionales estadios 2, o sea, más de 160 a 100, y que tiene un compromiso evidente de órgano blanco. Este paciente tiene dolor torácico, tiene tensión alta, tiene disnea, tiene crépitos, es decir, puede haber compromiso órgano blanco. ¿Es una emergencia hipertensiva? Posiblemente sí, la respuesta es sí. El otro es el síndrome de falla cardíaca. ¿Y por qué decimos que puede ser falla cardíaca? Pues sencillamente hay unos criterios clínicos mayores, y aquí están los criterios mayores. La disnea paroxística nocturna, él tenía ortopnea. La disnea con ejercicio, ingurgitación yugular que no la vimos, los estertores que sí los vimos, la cardiomegalia, hay que mirar en el electro, ahora miramos. Un edema pulmonar agudo, pues no es el caso del paciente, o puede estar haciendo una fase inicial de edema pulmonar. El galope ventricular que no lo vimos, y una presión venosa central mayor de 16, que no la estamos midiendo en el paciente. Y hay unos criterios menores. ¿Cuáles son? La tos nocturna no la tiene el paciente, el edema de tobillos lo tiene el paciente, la hepatomegalia no la vimos, y una capacidad vital reducida no la vimos, taquicardia persistente no, y una pérdida de peso mayor de 4.5 con tratamiento médico. Entonces, definitivamente sí hay criterios mayores y hay criterio menor. Recuerden que uno mayor y dos menores, o dos mayores y uno menor, hacen el diagnóstico de falla cardíaca. ¿Qué tenemos como etiología de la falla cardíaca? Hipertenso, el paciente es hipertenso. Valvulopatías, tenemos un soplo diastólico que podría ser. Enfermedad coronaria no sabemos. Miocardiopatías, muchas. Miocardiopatías primarias, secundarias, miocardiopatía congestiva,
miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva, o sea, muchas clasificaciones ahí. El alcohol no es el caso del paciente, los medicamentos tampoco, infecciones tampoco, enfermedades metabólicas tampoco, o las enfermedades del tiroides, la anemia, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. ¿Qué tenemos ahí? Es un hipertenso con obesidad, con factores de riesgo cardiovascular y con un soplo que puede estar hablando de una valvulopatía. Tenemos el soplo diastólico como hallazgo a la auscultación cardíaca. ¿Qué pasa con el soplo diastólico? Hacemos estas consideraciones. Es un soplo protodiastólico de tono alto, máxima intensidad en foco aórtico como el paciente, y puede ser debido a una insuficiencia orgánica, aórtica o funcional. Funcional porque se dilata el anillo de la aorta, que si es una disección puede ser el caso. Y intensidad en el foco pulmonar no era el caso del paciente, y soplos de insuficiencia pulmonar son raros. O sea que por ahora estamos hablando de una posible insuficiencia pulmonar. Aquí están nosotros, algunas entidades, insuficiencia aórtica orgánica, es un soplo de regurgitación sigmoidea, es intenso de tono alto, tiene frémito, puede tener o no, es protodiastólico como el paciente es decreciendo y se ausculta más en foco aórtico. Y en dilatación del anillo, por ser funcional, el soplo no es tan intenso. El frémito puede haber o no puede haber, es decreciendo y se ausculta lo mismo mejor. O sea que diferenciar la una de la otra no. Primer ruido cardíaco, tum, pequeño silencio, tan, y aparece inmediatamente el soplo decreciendo, que llaman, de alto y va bajando a medida que va la diástole. Esta es la primera fase de la diástole y esta es la segunda fase de la diástole. Llenado rápido ventricular, llenado lento diástasis y contracción auricular. Muy bien, esto es lo que tenemos hasta ahí, muchachos. El cuarto momento, recuerden que podemos hacer un cambio y dejamos correlación clínico para clínica de último, pero aquí lo tenemos de primero, de cuarto, perdón. ¿Qué tenemos? Un electrocardiograma. Básicamente les voy a decir varias cosas. Uno, el paciente tiene unos complejos estrechos. Tiene complejos estrechos, miden menos de 100 milisegundos. Dos, tiene un ritmo sinusal. Tres, el RR es regular o ligeramente irregular, ligeramente irregular. Cuatro, tiene una frecuencia cardíaca 2, 3, 4, por ahí de 50, de 60 más o menos. Si quinto, tiene un eje de 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, el más alto es de 2, 60 grados el eje. Y sexto, ¿qué es lo que nos interesa? Básicamente nos interesa ver, si ustedes miran, la suma del B6, perdón, de la R en B2, son 4, 9, 14, y aquí son 5, 10, 15, 20. Pareciera, no alcanza a dar 35 más, pero puede ser estos cambios de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo o de inversión de la onda T asimétrica, puede ser sobrecarga sistólica y estamos frente a un paciente que pueda ya estar haciendo una hipertrofia ventricular izquierda. No tiene criterios muy claros, pero podemos deducir. Estamos frente a una radiografía posterior-anterior de tórax, donde básicamente es evidente que el paciente tiene una cardiomegalia global, ¿cierto? El índice cardiotorácico seguramente da más de 0.6. Miren, la medida de acá a acá y luego el compararlo con todo el tórax, la relación es más de 0.6. ¿Qué más tiene? Tiene un aumento de la trama vascular, tiene al parecer cefalización de flujo, tiene congestión iliar y da la sensación que el mediastino superior estuviera ensanchado, como si el paciente estuviera haciendo o de base tuviera un aneurisma de la aorta. La base del lado izquierdo no se ve bien, pudiera haber un derrame pleural ahí, y la base del lado derecho, los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos se ven libres. O sea que aquí no hay derrame, pero este lado sí. Es decir, tenemos una cardiomegalia con criterios clínicos y paraclínicos como es la cefalización del flujo de falla cardíaca. ¿Qué más tenemos en el paciente? Se le tomó una analítica de urgencias, una glicemia de 185, es decir, glicemia, si estuviera en ayunas, es anormal, pero tendríamos que tener una postprandial, o estamos frente a un estado de hiperglicemia de estrés. O sea, no sabemos si el paciente también pueda tener una diabetes mellitus. Tenemos una PCR alta, 60, como un marcador inflamatorio, y tenemos un TNT al parecer alto.
decir, el paciente al parecer tiene un marcador de necrosis tumoral, perdón, miocárdica, que podría estar en favor de que tuviera un infarto. El problema es que el infarto en el electro no se dio, el infarto en el electro. Entonces puede haber otra causa de esas alteraciones del miocardio como tal. Tiene una creatinina alta y una tasa de filtración glomerular baja, es decir, tiene una tasa de filtración glomerular estadio, recuerde que estadio 1 es más de 90, estadio 2 es 60 a 90 y el estadio 3 es 3A y 3B. 3A 45 a 60, o sea, aquí está, es un 3A y el 3B entre 30 y 45. El estadio 4 es menos de 30 y el 5 es menos de 15. Y tiene un ecocardiograma, muchachos, en donde se evidenció una insuficiencia aórtica moderada sobre una válvula trivalva, secundaria dilatación del anillo aórtico. El ventrículo izquierdo estaba crecido, dilatado, con hipertrofia concéntrica, como el electro medio lo sugirió, y una función sistólica global conservada. El ventrículo derecho normal. Al hacer cateterismo, el hallazgo principal de la artrografía es una dilatación de la aorta ascendente desde la raíz, un borramiento de los senos y una insuficiencia aórtica grado 4. Las arterias coronarias son normales. Muy bien, ¿qué tenemos? Otro ecocardiograma transesofágico, se descarta la endocarditis y finalmente se objetiviza la presencia de una disección localizada de la raíz de la aorta con una insuficiencia aórtica severa por dilatación, por disección del anillo. El paciente con este examen lo remite urgente para intervención quirúrgica. Intraoperatoriamente se objetiviza una disección aórtica tipo A, apreciándose una rotura de intimal circunferencia a nivel de la unión sinotubular, originando un desgarro de todas las comisuras. Y esa fue la causa de la insuficiencia aórtica que el paciente hizo. Muy bien, esto hubiera sido bueno de final, ¿cierto? Pero, como les digo, dejamos en el punto 4 la correlación clínico-paraclínica, pero podríamos dejarlo de último para que ese sea el último momento del diagnóstico del paciente. Aplicamos leyes diagnósticas, muchachos. ¿Cuáles son las leyes? Ley de lo más frecuente. Ojo, ¿qué dice la ley de lo más frecuente? Paciente con dolor torácico agudo. Lo más frecuente, siempre piensen en patologías externocondrales. Paciente con dolor torácico agudo, siempre en un paciente de riesgo cardiovascular. Frecuente pensar en descartar una enfermedad coronaria. Lo mismo que pensar como ley de prioridad, descartar enfermedad coronaria. Si pensáramos en la ley de la prioridad, pues en este paciente tanto un infarto como una disección aórtica es prioritaria descartarlo. O sea, en la ley de la prioridad es igual para el infarto que para el aneurisma, porque los dos pueden llevar a la muerte del paciente. Es decir, nos toca obligatoriamente descartarle enfermedad coronaria a este paciente. También nos toca obligatoriamente descartarle una falla cardíaca, ¿cierto? También nos toca obligatoriamente. ¿Qué dice la ley de Agatha Christie? 1. La escena del crimen, miocardio, válvula aórtica, raíz de la aórtica. Esa es la escena del crimen. 2. Arma homicida. ¿Cuál es el arma homicida? Digamos que en principio es una disección, lo que ocasiona la insuficiencia aórtica, lo que ocasiona el daño sobre la válvula, lo que ocasiona de pronto la ruptura, pero ahí aparecen otros armas homicidas que pueden ser cómplices también. Y básicamente son los factores de riesgo cardiovascular, ¿cierto? La hipertensión arterial, la obesidad, la mala adherencia al tratamiento. Entonces, ahí está. Escena del crimen, miocardio, endocardio, válvula aórtica, raíz de la aorta, arma homicida, una disección de la aorta es el arma homicida, una debilidad, seguramente por factores subyacentes de pared, hacen disección, y los cómplices son los factores de riesgo cardiovascular. ¿Y qué dice la ley de la parsimonia, muchachos? Si en un mismo paciente aparece dolor torácico, aparece hipertensión arterial, aparece estertores, aparece edema en miembros inferiores, pues podemos estar pensando en varias cosas. Una disección aórtica, una emergencia hipertensiva y una falla cardíaca, como la causal integral de todo lo que está ocurriendo. Gracias, Jaime. Listo. Comprendidas las leyes, muchachos, quiero escuchar
Si comprendieron las leyes, por favor. Muchachos, Sí, doctor. ¿sí? Sí, Entonces, ley señor. de lo más frecuente, ¿qué es lo más prevalente? 1. Ley de la prioridad, ¿qué es lo más urgente descartar? Ley de Agatha Christie, escena del crimen, arma homicida, cómplices. Ley de la parsimonia, una patología que explique todo. Así de sencillo. ¿Listo? Muy bien. Y la última parte, el punto 6 antes de los diagnósticos, muchachos, que yo quiero que hagamos en todos los pacientes, que ustedes los hagan también. Entonces, básicamente lo siguiente. Lo primero, rápidamente, yo me traje un poquito el control de la presión arterial. La presión arterial es la resultante del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco también, a su vez, lo da el volumen latido por la frecuencia cardíaca y lo determinan la precarga, la poscarga y la contractilidad. Digamos que esos son aspectos grandes de lo que es el gasto cardíaco, y la resistencia vascular periférica básicamente es vasoconstricción funcional y o estructural. Si elevamos esto, elevamos la presión. Si elevamos esto, elevamos la presión arterial, como ocurrió en el paciente. ¿Qué más? Aquí tenemos otra visión de eso que estamos hablando. Entonces, los determinantes de la presión arterial y la resistencia vascular periférica son básicamente factores etiológicos, factores reguladores que a su vez o la suben o la bajan. Los factores etiológicos, el aporte excesivo de sodio, la reducción del número de nefronas, el estrés, los factores derivados de endotelio, ¿sí? Y cada uno de ellos lleva a que haya aumento de la retención de sodio, a que disminuya la superficie de filtración, y eso a su vez aumenta la volemia, o sea, aumenta la precarga, aumenta la constricción venosa, aumenta la precarga, aumenta la hiperactividad simpática, aumenta la contractilidad, aumenta la renina, angiotensina, aldosterona, produce vasoconstricción y aumenta resistencia vascular periférica, y hay alteración de la membrana celular por factores como la obesidad, que lo mencionaba, o hay hiperinsulinemia, que también puede ser determinada por la obesidad o el síndrome metabólico, que en últimas ocasionan una hipertrofia estructural y en últimas aumentan la resistencia vascular periférica. Ese es el modelo de control de presión arterial propuesto. Ahí está el autor y el punto de referencia. Y aquí tenemos también otro resumen. Por un lado tenemos el sistema nervioso simpático, que actúa sobre el corazón, que actúa sobre el sistema nervioso, venoso, perdón, y que actúa sobre el riñón. En el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, en el venoso aumenta la presión de precarga, de constricción. Ambos, presión y frecuencia, dan gasto cardíaco, y si se eleva, aumenta la presión. Por la parte de riñón y catecolaminas tenemos vasoconstricción. En el riñón aumento renina, angiotensina, aldosterona, vasoconstricción y retención hidrosalina, que básicamente nos aumenta precarga, nos aumenta gasto cardíaco. Y el aumento de la vasoconstricción nos lleva a aumento de resistencia vascular periférica. Esa es la explicación un poco de ese proceso fisiológico. ¿Qué pasa en falla cardíaca? En esas alteraciones en el miocardio, en el endocardio, en el epicardio, en el pericardio o a nivel periférico, nos llevan básicamente a que haya una sobrecarga de presión ventricular izquierda, aumento de resistencia vascular periférica, hipertrofia ventricular concéntrica y un bajo volumen sistólico. El paciente tenía conservado, pero esos pacientes al final pueden terminar tumbando la fracción de eyección. ¿Qué pasa con insuficiencia aórtica? La regurgitación aórtica hace que dilate el anillo, dilate el ventrículo izquierdo, se hipertrofia el ventrículo izquierdo, de insuficiencia ventricular izquierda, de congestión pulmonar, edema pulmonar, insuficiencia ventricular derecha. Es decir, estos pacientes tienen disnea progresiva, ortopnea, y después terminan fallando también el ventrículo derecho
con los signos de insuficiencia ventricular derecha. El paciente básicamente tenía edema de miembros inferiores. Conclusiones diagnósticas, muchachos, para ir cerrando. Diagnóstico sindromático, los síndromes que ya notamos. Topográfico, ya los vamos a mencionar. Etiológico y específico. ¿Y aquí tiene? Sindromático, los que mencionamos al principio. Un síndrome de dolor torácico agudo de origen cardíaco. Un síndrome de crisis hipertensiva tipo emergencia hipertensiva. Un síndrome de falla cardíaca y un soplo cardíaco diastólico. Topográfico está sobre el corazón y el miocardio, sobre la válvula aórtica, sobre la raíz ascendente de la aorta. Etiológico, básicamente unos factores previos etiológicos, hipertensión, obesidad y tabaquismo. Un factor etiológico del dolor, la disección de la aórtica con insuficiencia aórtica. Y específicos, aquí los tenemos. Una falla cardíaca Framingham, grupo C, New York o NAIJA 3, una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada. Una crisis hipertensiva tipo emergencia hipertensiva porque hay compromiso órgano blanco, una hipertensión estadio 2 no controlada, una clasificación del octavo Comité Conjunto de la Hipertensión, un dolor torácico secundaria de disección tipo A de Stanford con insuficiencia valvular aórtica secundaria. Bueno, muchachos, ¿cómo la vieron? Escucho. ¿Les gusta el proceso o no? Escucho preguntas, comentarios. Yo sé que un poquito rápido, pero eso queda grabado. Ya está grabado incluso en plataforma, pero yo los vuelvo a subir. Y la idea es que ustedes hagan este proceso con todo lo que van a traer. El grupo 1, que será dentro de como de 15 días, básicamente va a traer un caso de digestivo. El grupo 2 va a traer, perdón, de cardiorrespiratorio. El grupo 2 de digestivo. El grupo 3 nos podemos traer un caso de neuro y después estaría yo con uno de linfohematopoyético. ¿Sí? Escucho. Oh, profe, pues yo creo que es como lo que nosotros aprendemos en semillero de quinto, que es como todo el proceso diagnóstico y todo eso, solamente que lo que no sabíamos era, por ejemplo, lo de la, se me fue. ¿Y? No le terminé de escuchar. Profe, ¿Aló? ¿ya? Aló. Ya, dale. No, profe, que no sé hasta dónde me escuchó, que nosotros pues es como todo el resumen que siempre hacemos y las prácticas que siempre hacíamos cuando pasamos por allá en quinto y pues ahora en séptimo lo seguimos haciendo. Lo único era lo de las leyes, en la parte de la ¿Sí? aplicación de las leyes diagnósticas, que pues yo por ejemplo nunca había como escuchado todas las leyes así o Ajá. como tener una idea o una base para hacerlo de esa manera. Listo. Listo, Sarita. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna observación? No, doctor. Bueno, entonces vamos a hacer rápidamente de 1 a 5 la calidad integral de la clase. Califiquémosla, por favor. Listo. Y cerramos. Falta Valentina Chacón y Sergio. ¿Listo? Valentina. Valentina y Sergio. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos entonces el otro lunes es el parcial. Ahorita en un ratico se les abre el quiz y vamos a cerrar.